Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, Diálogos para la Historia. Y en esta ocasión, permítanme comentar que tenemos un invitado muy especial. Hoy, precisamente, este día, estamos concluyendo el ciclo de Diálogos para la Historia sin Censura de este año 2020, este paradigmático año 2020 que ha sido inédito y que ha venido a cambiar paradigmas en el mundo. Y qué honor y qué gusto cerrar este ciclo con una conversación con una personalidad a la que yo respeto, aprecio, admiro, y que además está al frente de la institución que yo amo entrañablemente, la institución en la que me formé, mi alma mater, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Señor rector Eduardo Bautista, sea usted bienvenido a Diálogos para la Historia sin Censura. Muchísimas gracias por la invitación, por poder acompañarlo en este que es uno de los últimos programas del 2020 y como usted ha indicado, sin duda uno de los años más complejos que ha generado incertidumbres, pero es un año asociado a esta situación de pandemia que está acosando a la humanidad entera. Un año que trae múltiples enseñanzas y aprendizajes para la vida pública y para el conjunto de nuestras instituciones. Le agradezco la invitación. No, al contrario, es un honor. Y precisamente en el contexto de lo que usted está planteando, es decir, este año, esta pandemia puso a prueba y fue un reto para las instituciones y para los liderazgos. Y en ese contexto me gustaría empezar con hacer que usted nos permitiera una reflexión sobre cómo la universidad ha encarado este contexto tan complejo. Importante el papel de nuestra casa de estudios, porque como una institución que es referente para la formación de la ciudadanía, esta pandemia que sorprendió al mundo entero, a los estados, a las autoridades de los distintos niveles, no podía dejar paralizada a las instituciones y mucho menos a las universidades, que es en donde se genera el conocimiento, en donde se transmite. La pandemia ha sido un reto porque nos ha permitido revisar qué es lo que funciona, qué ha dejado de funcionar, qué tenemos que generar como nuevas iniciativas y mucho que hacer en esta transición de la modalidad de educación presencial a la educación en línea. Al principio se decía que pues estábamos improvisando, no solamente la UAPJO, el conjunto de instituciones que nos vimos forzados, digamos, a esta transición, pero de la improvisación, porque pues hay que decirlo, nadie estaba preparado. Cierto. Y de la improvisación también hay que recuperar cierto capital de las cuales las instituciones y las universidades mantienen. Tenemos ya cierta trayectoria en la formación a distancia, a través del Centro de Educación Continua Abierta a Distancia, de lo que son nuestros institutos de investigaciones, el Instituto de Ciencias de la Educación, el Centro de Innovación Educativa. Nos dimos a la tarea de articular esfuerzos al interior de nuestra casa de estudios que nos permitiera fortalecer un esquema de actualización. De entrada, en el acceso y en el uso de plataformas virtuales para nuestra comunidad académica, profesores, estudiantes, investigadores. Eso se realizó con mucha presión y con un carácter de urgencia. Pero también el sentido pedagógico que tendríamos que darle a esas plataformas. Porque el uso de tecnologías de la información no solamente supone que siga siendo lo que venía ocurriendo de manera presencial, que me plante ante un televisor, ante una computadora, sino que requiere también de
insumos de carácter pedagógico, didáctico, de tal manera que pues esto pueda ir construyéndose también como una opción. Y esto se ha hecho de buena manera en la universidad. El día de ayer justamente terminamos un diplomado que nos permite actualizar a más de 200 profesores en este esquema de la transición de la educación presencial a la educación en línea. Excelente. Las actividades se han multiplicado. Desde luego estamos conscientes de que falta mucho por hacer, licenciado, pero la universidad está haciendo su trabajo y lo está compartiendo con otras instituciones. En este momento, nuestra universidad tiene demanda de servicios por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de las escuelas normales. Estamos realizando programas educativos de manera conjunta y, por una parte, estamos trabajando con nuestra comunidad académica, pero por otra también estamos compartiendo nuestro trabajo con otras instituciones educativas. Y eso pues está convirtiendo a la universidad en un referente en este momento de pandemia. Que de hecho, bueno, nuestra universidad lo ha sido por siempre, como usted lo plantea, el referente social, académico, intelectual, político, incluso de nuestro estado, pero evidentemente en este momento eso cobra una mayor dimensión. Y yo he seguido, porque obviamente estamos dedicados a los temas de la comunicación, y usted tiene, por cierto, una muy buena área de comunicación, porque comunica muy bien, y he seguido con mucho interés toda la actividad académica, conceptual de la universidad que se lleva, graduaciones, participaciones en seminarios, cursos especiales, investigaciones, presencia en este contexto virtual en investigaciones incluso nacionales, internacionales, ámbito deportivo, ámbito cultural. ¿Satisfecho de todo esto, señor rector? Además, podemos hablar ya a casi 3 años y medio de su gestión, 4 años y medio de su gestión, sí. Que ya es todo. Usted va a imponer un récord por estas circunstancias. Yo le preguntaría, ¿satisfecho de todos los alcances académicos, no solo en esta etapa tan fuerte, tan compleja, sino en general de su gestión en la universidad? Siempre hace falta qué hacer, licenciado, ¿sí? Estoy convencido de que la historia de la UAPJO, y quienes la conocen de mucho tiempo atrás, como es su caso, que fue líder de la Federación Estudiantil de Oaxaca, y muchos más que conocen la historia de nuestra casa de estudios, seguramente tienen claro que la historia de la UAPJO no se escribe en blanco o en negro. No se escribe solamente en términos de la denostación, de la descalificación de sus conflictos, de sus tensiones, sino por todo el aporte que ha venido realizando desde siempre. Cierto. Hay generaciones de abogados, de médicos, de contadores que contribuyen a la vida pública, no solamente estatal, sino nacional. Allí está la universidad. Por eso no podemos quedarnos con perspectivas reduccionistas que indiquen que pues la UAPJO en este momento está devastada. No es así. No comparto eso porque la comunidad académica de nuestra universidad está haciendo un trabajo extraordinario. Insisto, no solamente es el trabajo del rector, sino es el trabajo de áreas académicas, de los cuerpos que tienen vinculación de carácter nacional y de carácter internacional. Algo que valoro mucho es la presencia de la UAPJO con ese tipo de relaciones internacionales. En esta administración podemos dar cuenta, por ejemplo, de 2 posgrados que vienen de allí, con Humboldt University de Berlín, Alemania, y con Ali Salomon. Se generaron 2 maestrías que están en este momento dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. La maestría en Acción Social, que tiene sede en el Instituto de Investigaciones Sociológicas, que es parte de esa vinculación que tenemos con el equipo de académicos de Alemania. Y la maestría en Formación Crítica,
de Lenguas, que tiene sede en la Facultad de Idiomas. Crecimos en nuestro padrón de posgrados, 8 programas de posgrados reconocidos por el CONACYT. Y esto es sumamente importante, porque eso pues desdibuja cualquier pretensión de que pues, la historia de la universidad se va a realizar a partir de este momento y en adelante. Hay muchísimo que hacer, por supuesto, lo admitimos, pero también hay mucha historia, claro, hay mucho trabajo, claro, ¿sí? Y nos debemos a las contribuciones de quienes forjaron la autonomía de la universidad en los 70s, de quienes hicieron su trabajo en los 80s, en los 90s, a principios de este siglo. No podemos desdeñar en ningún momento la contribución de ningún universitario o universitaria. Somos lo que tenemos en este momento con la universidad, con un trabajo que es histórico y es colectivo. Qué cosas, es cierto. Me quedé reflexionando, y tiene usted toda la razón. Siempre va a haber cosas nuevas y cosas que hacer. Pero vamos, ahorita que comentaba usted de los posgrados, del crecimiento, de todas estas nuevas modalidades, experiencias, participaciones, convenios, interrelaciones, o sea, yo me quedé pensando de mi tiempo en la universidad. Pues eran otros tiempos donde obviamente las comunicaciones, es decir, no podemos compararlos en términos de tecnología, ni de inmediatismo, ni de nada. Pero finalmente es cierto, ¿cómo ha evolucionado la universidad? La universidad es más grande que sus problemas y que sus conflictos y lo que sea, no sé, así lo veo yo. Es decir, la institución va a estar y va a trascender y va a estar siempre ahí nuestra universidad. Perdón, me emociona hablar de mi alma mater. Perdón, sí. Y dentro de ese contexto, sí, por supuesto, lo académico, pero además hay otro tema. No solo es lo académico lo que está presente en nuestra institución. Por ejemplo, yo he visto, porque he dado seguimiento, como ya le comentaba, participación del rector y de su equipo que tiene que ver con la dirección de la universidad, dando cuentas en temas de transparencia, en temas de rendición de saldos y de cuentas, en todos estos temas que incluso han estado en el debate nacional. Ahí tenemos el tema un tema con algunas otras universidades, no la nuestra, que quede claro, pero yo he visto que es una preocupación de usted precisamente ese tema, que todo quede claro de la administración, de los recursos, de los bienes, y creo que eso es fundamental. Pues el asunto es relevante porque si asumimos que nuestra casa de estudios tiene como premisa fundamental, sí, la formación en las distintas disciplinas académicas, también es importante considerar que nuestra universidad forma ciudadanía y el elemento esencial de la ciudadanía es la información, la apertura, la transparencia, la rendición de cuentas. Y las autoridades debemos ser consistentes con ello. Estamos también en un momento en que a nivel internacional, a nivel nacional, hay exigencias ciudadanas justas de conocer el destino de los recursos públicos y a eso debemos de corresponder. Puedo compartirle que en este periodo de gestión de poco más de 4 años, hemos alcanzado el cumplimiento de nuestras obligaciones esenciales marcadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca. Vamos al 100% con ellas. Estamos cumpliendo también con procesos de fiscalización de manera recurrente, que son procesos de fiscalización que por el carácter administrativo nos llevan a periodos de solventación que también se atienden. No tenemos que asustarnos ante este fenómeno que debe ser natural y parte, digamos, de la vida pública y de la vida de nuestra institución, la rendición de cuentas, que a veces se utiliza en términos de politiquería, digamos, para querer asustar de que, bueno, hay otra auditoría, ¿no? A ver,
Nos debemos a las auditorías, pero son procesos administrativos que debemos responderlos en su justa dimensión y atenderlos, ¿sí? Claro. Son para corregir, que siempre hay mucho licenciado, mucho que corregir en el conjunto de las instituciones. El proceso de saneamiento debe ser constante, debe ser siempre renovado, pero siempre con una perspectiva proactiva y de carácter constructivo hacia adelante y sin ningún temor, digamos, respecto a algún resultado que resulte adverso. Por el contrario, siempre de cara, de frente, y así lo debemos transmitir al conjunto de nuestra comunidad universitaria. Cuando he tenido oportunidad de platicar con autoridades de distintos ámbitos externas a la universidad, yo he sido insistente en un aspecto. Si saben de algún asunto, procedan, ejerzan con Estado de Derecho. Y con pruebas. Y compruébenlo. Pero ¿qué ocurre? Que en la cultura política, que desafortunadamente es predominantemente, se debe a los rumores, a los trascendidos, a lo que circula en los pasillos, en las redes sociales, así es, ¿no? Y pues hablan corrupción, compruébenlo. Claro. Y en el momento que se compruebe, que se ejerza y se aplique la ley, sin distingo, punto. Sin bronca. Y evitamos hacer escándalos innecesarios con una institución tan generosa y tan noble como es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. No se merece ningún conflicto, ningún señalamiento, ninguna denostación. Si algún actor incidió en algún delito, que se proceda. Punto. Más claro ni el agua, dirían. Otro tema. La universidad, caja de resonancias de muchas situaciones, pero fundamentalmente un centro donde la pluralidad es absoluta. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de creencias, de religión, de posiciones políticas, en el debate, de ideologías, la libertad sexual, todas las libertades. Yo recuerdo el evento que tuvimos el año pasado cuando se conmemoró un aniversario de la autonomía, que precisamente hacíamos alusión a ese hecho y lo reconocíamos en su gestión, este respeto a la pluralidad, a esa pluralidad que sigue persistiendo en la universidad. Es fundamental. Totalmente de acuerdo. Y esto es uno de los retos que tienen las sociedades democráticas y sobre todo sociedades democráticas que provienen de pasados autoritarios, claro, en donde se imponían de manera vertical y jerárquica decisiones y se uniformizaba al conjunto de la población, como si todos fueran, como si todos tuvieran un razonamiento igual. Y no, nuestra sociedad, particularmente Oaxaca, se caracteriza por esa pluralidad cultural, política, religiosa, ideológica, étnica, y nuestra universidad es referencia de ello. No podemos ser constitutivos, digamos, de parte de una sociedad plural y nuestra universidad pueda considerarse como una institución cerrada. Al contrario, es parte de esa expresión heterogénea, múltiple, diversa, de la que es parte también en Oaxaca. ¿Sí? Y es lo que le da su valor. Claro, sí. El reto es también cómo podemos gobernar esa diversidad. Claro. Ahí está el quid, diría. Claro, sí, porque si no lo que se genera son conflictos. Si tratamos de manera igual a los desiguales y tratamos de arrasar con diferentes formas de pensar, el resultado es el conflicto constante y permanente. La cuestión es cómo conciliamos, cómo construimos algo distinto. Cierto. Vamos entonces a lo que viene también ahora, señor rector, porque evidentemente, como usted lo comentaba hace un momento, siempre hay especulaciones, rumores, juicios, intereses de parte, pero vamos, está el tema de su relevo como rector en las condiciones actuales de la pandemia,
bueno, esta ampliación que hubo de la administración, pero en esos términos se ha especulado mucho, que cuándo, que cómo, que dónde, que va a pasar, que quién, que etcétera. Y yo le pregunto al rector, que creo que es la voz más autorizada, ¿qué viene en ese sentido para la universidad, señor rector? Compartirle, licenciado, que se mantiene vigente un acuerdo del Consejo Universitario que registró de manera muy puntual que esta rectoría generaría, digamos, su transición en el momento en que existieran condiciones favorables de carácter sanitario, en el momento en que se pudiera convocar, digamos, a la renovación de la misma. Y fue un acuerdo amplio, total, del Consejo Universitario, aunque hay quienes han querido cuestionarlo, pero creo que tiene toda la validez jurídica, institucional, moral, ética e histórica. Totalmente de acuerdo. Y además, con la autoridad del Consejo Universitario, estaríamos también en una posición, digamos, es nuestro máximo órgano de gobierno, que en ese órgano de gobierno se delibere, se hagan las consultas, se alcancen los acuerdos, definiciones y nos presenten la ruta de la transición. En el momento en que eso ocurra, un servidor está en la mejor disposición de favorecer y participar, digamos, en esa transición. Si eso ocurre en 15 días, en un mes, que el Consejo Universitario tome la batuta de este proceso y pues será en las mejores condiciones. Pero importante insistir en un aspecto, esto debe ser con apego a la legalidad, que quien aspire a gobernar nuestra institución cumpla con los requisitos de elegibilidad que están establecidos en la ley orgánica vigente. Y bueno, y con esas consideraciones, con el acuerdo, toca al Consejo Universitario construir certidumbre para toda nuestra comunidad. Que esa renovación sea en los mejores términos y sin conflictos, sin tensiones. Siempre el acuerdo civilizado es muy favorable y permite seguir construyendo. Pero en este momento todavía no hay ni fechas, ni establecido ninguna ruta específica para ello. Es decir, lo hay en el sentido, diríamos, en el contexto global, ¿no? Es decir, desde el principio, cuando se tomó la decisión de ampliar esta administración, pero para un relevo específico, como usted bien lo apunta, el acuerdo es cuando haya las condiciones. En este momento no hay convocatoria y en todo caso tendrá que ser en un momento determinado, 15 días como usted dice, un mes o el tiempo que sea necesario para que se creen las condiciones adecuadas para tratar este tema que es fundamental para la vida de la universidad. Es correcto y pues todos los ciclos terminan, pero es importante considerar que las transiciones deben dar certidumbre, deben ser legales y deben ser legítimas. Perfecto. Y siempre de cara a la comunidad universitaria, que no se merece menos, sino un rector con todas las de la ley. Por supuesto. ¿Y qué viene para...? Bueno, a veces bordar sobre el futuro es complejo y dicen... Yo recuerdo en una ocasión, Socorro Díaz comentaba que en política y en la vida social genérica, las únicas premoniciones que son válidas son sobre el pasado, ¿no? Lo que ya ocurrió, porque lo comentábamos incluso cuando fuera de aquí de cámaras, ¿no? Es decir, la vida misma es impredecible, ¿no? El hoy es totalmente cambiante, pero dentro de ese contexto, evidentemente la vida académica, la vida institucional, la vida personal, la vida social, la vida política, porque de alguna manera ser rector es una posición política también en el contexto global. ¿Qué viene para el señor rector hoy de la universidad en el futuro? Seguir actuando en la sociedad oaxaqueña, nacional, en la academia. Perdón que lo diga así, claro, pero hay muchos que lo preguntan, entonces pues me hago eco. Sí. Bueno, nunca he sido partidario, licenciado, de futurismos, claro, ¿sí? Lo comentaba yo. Ahí, tengo claro que en política no hay certidumbres, sí, que bueno, los
cambios pueden ocurrir, digamos, de un momento a otro, ¿sí? Y lo más adecuado en mi valoración siempre es tener presente que hay un compromiso fundamental Hasta que con nuestra termine, ¿no? casa de estudios hasta terminar, De ¿sí? acuerdo. Hasta que corresponda con el mandato de nuestro consejo universitario y sobre todo algo muy importante, ¿sí? No dejar de pisar tierra firme, ¿no? Hay que tener siempre los pies en el suelo. Totalmente de acuerdo. Una última cosa. Cualquier tema creo que es válido que se discute en la universidad, los temas de la democracia, de la academia, pero tienen que ser los universitarios, ¿verdad? Sí, si hay una reforma tiene que ser un consenso interno, tendrá que ser una discusión interna. No pueden venir propuestas de fuera que a veces lastiman incluso la vida interna de la universidad. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época en que construimos el proyecto que presentamos para reformar la ley orgánica y que le concedió la autonomía a la universidad, fue un proceso largo que empezó, diríamos, prácticamente desde el 68, que se fue generando, que se fue discutiendo hasta que en 71 se logró un acuerdo muy amplio de todas las corrientes de estudiantiles de la época de la universidad, de las escuelas. Se contó con la simpatía y con la anuencia, diríamos, e incluso participación de la mayor parte de los profesores que se comprometieron con el tema. Hubo una visión de Estado también proclive a que esto avanzara. Pero creo que siempre los procesos de cambios profundos de una institución tienen que construirse desde adentro. Así es, ¿no? Claro, es el sentido de la autonomía. La autonomía no solamente como el estatus legal de una institución, sino educar en autonomía, pensar en autonomía, discutir, debatir, proponer en el marco de lo que somos como una institución. Y bueno, al interior de la comunidad universitaria tenemos una pluralidad de expresiones que toca que los cambios, los proyectos y las iniciativas surjan desde dentro, que se discutan, que se analicen. Este es el sustrato de la democracia participativa, la deliberación y la participación de los distintos actores de una comunidad. Y siempre debe corresponder desde abajo hacia arriba, porque las intromisiones, no solamente, digamos, refiriéndonos al caso universitario, sino a cualquier institución autónoma o a cualquier ámbito de gobierno, las intromisiones siempre son de mucho riesgo, ¿sí? Y pueden traer consecuencias que pues no son favorables, ¿sí? Y los resultados mucho menos. Y bueno, lo mejor es construir desde abajo, ¿sí? En el tejido fino de nuestra propia universidad, de las distintas expresiones, y seguramente de aquí saldrán las mejores iniciativas para su vida interna. Claro, y ya seguirán su proceso lógico, porque muchas tienen que ver con el ámbito legislativo, con otros ámbitos, pero tienen que salir de la universidad. Pero no podemos negar también que pues predomina en nuestro sistema político una cultura prácticamente de subordinación y de expectativa, digamos, a que vengan, digamos, instrucciones de arriba hacia abajo. Tenemos que construir algo distinto, ¿no? No estamos en un régimen autoritario, afortunadamente, estamos construyendo democracia. Y si estamos construyendo democracia, debemos ser compatibles con la escucha de quienes son iguales, de quienes son los otros, y cómo desde abajo construimos algo distinto de manera diferente a cómo se construyó un régimen autoritario. Totalmente de acuerdo. Ya el autoritarismo es parte del debe pasado. Ser parte del pasado, ¿no? Señor rector, qué gusto tener esta conversación con usted para Diálogos para la Historia. Sin duda, déjeme decírselo, y se lo digo de corazón, lo siento, así lo siento, yo siempre digo las cosas que pienso, a veces hay quienes pueden no gustarles, pero su papel que ha jugado usted en esta etapa de la vida universitaria va a tener un buen reconocimiento sin duda en la historia, porque uno trabaja y uno construye el hoy para la historia.
Y creo que ese es a veces el tema de muchos actores políticos y sociales que piensan en el inmediatismo, en que piensan que todo es hoy. No, también se construye para la historia, es la historia, porque luego además la historia va a ser referente. Yo lo felicito, creo que ahí queda su trabajo intelectual, su trabajo político interno, sus consensos, su accionar. Lo felicito, señor rector. De veras, me da gusto. Le agradezco mucho y pues la oportunidad de visitar este espacio de medios durante varias ocasiones y pues para mí ha sido importante para pues mantener comunicación con la comunidad universitaria y también con Oaxaca. Gracias, sí, hemos intentado que este sea un espacio plural. Aquí confluyen todas las corrientes y todas son válidas. Y creo que eso es lo que nos ha dado que la oportunidad de estar presentes, no solo en la vida de Oaxaca, en la vida de opinión, en las corrientes de opinión. Ahora con esto se puede trascender. Tengo compañeros, aquí hacemos un programa de ciencia en la universidad que conduce nuestra amiga Laís Karina Sánchez Juárez, investigadora, compañera universitaria, y luego ella me platica, fíjate, me dice, me hablaron de Perú, me hablaron de Chile, me hablaron de España, compañeros sobre este tema, y igual otros compañeros que hacen programas, hay unos compañeros que hacen un programa sobre el café oaxaqueño, igual les hablan de otras partes del mundo, los buscan, los procuran, los temas médicos, de cultura. Es muy importante, creo que los tiempos de los medios de comunicación han cambiado tanto. Señor rector, algo que usted quisiera expresar para finalizar esta conversación para la sociedad oaxaqueña, la sociedad mexicana, para los compañeros y compañeras universitarios. Pues que su universidad, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, sigue trabajando. La pandemia no nos ha paralizado. Tenemos que seguir replanteando nuestras formas de organización, de participación, nuestros proyectos académicos, nuestras iniciativas. La UABJO está creciendo, abrimos ya 12 módulos de educación a distancia. Hace algunos días inauguramos un módulo en Santa María Chichotla, en el corazón de la Sierra Mazateca, y la UABJO no está enclaustrada a las fronteras de Ciudad Universitaria. La UABJO está llegando a regiones marginadas y ya está en la Sierra Mazateca, en el Istmo y en otras regiones de Oaxaca. Estamos trabajando contra las adversidades, siempre una actitud constructiva. Y seguimos adelante. Gracias. Muchas gracias, señor rector. Es el doctor Eduardo Bautista, rector de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Amigas, amigos, gracias. Este es el último programa de Sin Censura, Diálogos para la Historia de este 2020. Ha sido, como lo dije al principio, un gusto y un honor cerrar este ciclo con la presencia del doctor Eduardo Bautista, rector de nuestra universidad. Muchas gracias. Y ¿qué más les puedo decir? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y como siempre me despido con esta consigna. Volveremos a abrazarnos. Buenas tardes.